que hoy terminemos la materia. Mañana nos vamos a conectar de manera virtual solamente, ¿ya? Y de hecho se van a conectar para mostrar algún avance que tengan de su PowerPoint, ¿ya? ¿Para qué? Para ir corrigiéndolo. Recuerden que el martes ya es la presentación en sí. El martes comienza. El viernes vamos a tratar de hacer unos experimentos, estoy buscando, tengo uno, pero es complicado, o sea, los materiales en realidad, pero yo creo que demás. Y el mismo viernes vamos a hacer el sorteo del orden de la exposición, para que más o menos sepan qué día les toca, ¿ya? Así están más seguros, creo yo, de cuándo les va a tocar disertar. Sí, pues. Por eso el día va a ser, te voy a dar el día, para que tú sepas que ese día tenés que traerlo y no otro. ¿Sí? Justamente por si alguien va a traer materiales o cosas así, para que no esté cargando todos los días de la semana, entonces mejor lo trae el día que le corresponde, ¿no? ¿Ya? Recuerden que es aproximadamente la hora de clases para ustedes. No es obligación hacer la hora completa, pero es una clase por estudiante, porque la idea es analizar el todo, ¿ya? Así que por ese lado es una clase. Por tanto, no hay tiempo, bueno, hay tiempo limitado porque es 1 hora y media de clase, pero pueden demorarse 20 minutos, media hora. Ojalá no tanto, porque igual después la idea es que entre la autoevaluación, la coevaluación, entre lo que vamos a opinar cada uno, yo creo que además se hace la 1 hora y media, pues, así que para no ser tan extenso. ¿Ya? De todas maneras no hay un máximo, pero sí hay un mínimo de por lo menos 10 minutos. ¿Ya? Eso más que nada. Y bueno, el primero que sale es el beneficiado. Porque el primero que sale siempre es el que, aunque lo haga pebre con lo que opine, es el que mejor sale evaluado en el sentido de que no es tan sancionado. Bueno, estamos en la unidad número 2, que es estructura y composición de la atmósfera. Esta unidad tan linda que nos tocó pasar, ¿cierto? Y bueno, ya hemos hablado sobre la atmósfera, ¿cierto? Lo que mide, qué es lo que produce, qué es lo que hace con nosotros, sus partes, ¿cierto? La composición de la atmósfera, cómo contaminamos la atmósfera, también lo hemos visto, y cuáles son las consecuencias de esa contaminación. Vimos el efecto invernadero, que es uno de los efectos más importantes que tenemos en la Tierra, sobre todo asociado a la atmósfera, y vimos que en realidad el efecto invernadero es bueno, pero que los gases de efecto invernadero son los que nos preocupan porque son ellos los causantes de magnificar este efecto y por lo tanto generar ¿cómo se llama? Consecuencias negativas para todos nosotros, como por ejemplo las alzas de temperatura. Luego vimos la capa de ozono, vimos cómo se podía destruir la capa de ozono, ¿cierto? Con los clorofluorocarbonos, los CFC, o KFC, como les decía yo. Y luego hablamos bueno, del agujero de la capa de ozono, cómo ha ido disminuyendo o aumentando a lo largo del tiempo. Hablamos de la lluvia ácida, ¿cierto? Que no tenía que ver con que cae ácido y nos vamos a derretir todo, necesariamente. Bueno, igual depende del pH, pero si es inferior a 5 es porque es una lluvia de tipo ácida que es contaminante sí o sí. Luego hablamos de los contaminantes provenientes de las fuentes naturales y de las fuentes artificiales, los efectos nocivos para la salud, ¿cierto? Hablamos del monóxido de nitrógeno, sus estudios, el cambio climático, que es algo bastante importante, ¿cierto? Y que hemos tratado de ver cómo podemos subsanar un poco esto y cuáles son las consecuencias que hemos tenido. Hemos hablado que el cambio climático lo hemos detectado, ¿cierto? En múltiples formas, como por ejemplo las olas de calor en Rusia o en Santiago, ¿cierto? Acá en Chile particularmente y en Arica lo hemos visto con los cambios de temperatura tan bruscos que tenemos, los cambios de clima, ¿cierto? Y vimos que el clima también es controlado por las corrientes marinas, ¿cierto? Que son desplazamientos de agua entre lo frío y lo caliente, y así es como se generan los vientos, que fue una de las cosas que dibujé ese día. Y vimos que sobre nosotros hay una corriente bastante importante, que es la corriente de Humboldt, ¿cierto? O Humboldt. Y esta corriente traslada, ¿cierto?
agua fría directamente desde el sur hacia el norte, y es la causante de la humedad que hay acá en el norte de Chile, ¿cierto? Pero también es la causante del clima tan desértico que tenemos. Y ahí vimos también que es gracias al efecto Coriolis, que el efecto Coriolis tiene que ver directamente con la rotación de la Tierra y el aparente movimiento que tienen como las ciertas capas de la Tierra, digamos, en latitud. Y luego hablamos también sobre los dos efectos primordiales, que son el efecto de la niña y el niño, ¿cierto? Uno de aire caliente y el otro de aire frío. Y hablamos finalmente de la climatología, ¿cierto? El estudio del clima. Hicimos la distinción entre clima y tiempo, que el tiempo en realidad es algo que se da en el momento, en cambio el clima es algo que caracteriza a la zona, ¿cierto? Directamente, y ahí vimos algunos elementos del clima y factores que influyen en el clima, y los tipos de clima. Vimos los instrumentos meteorológicos, ahí por ahí el Joaquín creo que me preguntó si habían algunos instrumentos de estos, y le dije que por lo menos el termómetro y el barómetro, pero la verdad es que no he tenido tiempo de averiguar. Yo creo que esta semana voy a preguntarle al caballero del laboratorio si es que hay alguno de ellos, por último para verlo y ver cómo funciona. Y vimos que los modelos climatológicos en general son bastante complejos, porque estos se basan, ¿cierto?, en todas las interacciones que hay entre el ecosistema o el sistema climático y todo el forzamiento externo, o sea, en castellano, la mezcla entre lo natural y lo humano. Y eso, ¿qué onda? Tenemos dos invitados. Y eso obviamente causa problemas, ¿cierto?, en el medio ambiente. Y por lo tanto, esta mezcla hace que los modelos climatológicos no son predictivos, pero más que nada para determinar, ¿cierto?, consecuencias políticas. O sea, directamente qué vamos a hacer para la supuesta lluvia que va a llegar y qué sé yo. Pero como para el día a día a veces no nos sirve mucho, ¿cierto? Eso es algo que tenemos que tener siempre considerado. Y que de hecho los modelos climatológicos duran con suerte una semana, ¿ya? Eso es algo que tenemos que destacar demasiado, ¿ya? Bueno, aquí dentro de todo esto también se encuentra un fenómeno que nosotros conocemos bastante bien en Arica, que es el denominado invierno boliviano. Entonces yo pregunto, ¿estaba bien dicho decir invierno boliviano? ¿Por qué no? Ujú. Sí. Sí, pues, o sea, se llama invierno, o sea, teóricamente no es invierno, de hecho está mal dicho eso, ¿cierto? Pero nosotros le decimos invierno boliviano, el ariqueño normal promedio, porque es una etapa en donde aparentemente está lloviendo cuando debería haber puro sol, ¿cierto? Pero en realidad son lluvias estivales, lluvias que provienen porque los cambios en la presión de las corrientes de aire que vienen de la cordillera de los Andes, que se mezclan con parte de la cordillera que tenemos nosotros y además los cerros que están hacia Bolivia, eso genera un cambio de presión tan grande que genera las lluvias que nosotros conocemos. Sin embargo, eso también ha cambiado con el cambio climático, porque a veces esas lluvias llegan en febrero, después llegan en enero, este año creo que no tuvimos la nada de lluvia, entonces es muy variable. Y esta variación también se debe al cambio climático que tenemos en este momento. ¿Ah? En el aire, como dijiste tú, en el aire frío, cuando se mezcla con la cordillera de los Andes. O sea, el aire que viene de la cordillera de los Andes directamente. Bueno, hoy día vamos a hablar algo más, no sé si práctica es la palabra, pero vamos a hablar del impacto ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? ¿Cierto? El impacto ambiental en el fondo es todo aquello que impacta o genera cambios en el ambiente, producto de quién? Del ser humano. A eso se le llama impacto ambiental. Por ejemplo, acá en Arica mismo, ¿dónde podemos ver impactos ambientales?
Ya en el humedal. ¿Dónde más podemos ver impactos ambientales? Producidos por el hombre, directamente. Ya la contaminación por plomo que hay en la 11. Más que para la 11, para allá, para Cerro Junior. ¿Dónde más podemos ver esto? ¿Cacharon que hace como 2 meses atrás el agua de la playa está... no me acuerdo si era este año, ya estoy confundiendo. Pero sí, sucedió este año que el agua estaba como verde y de hecho se hicieron estudios y al final se determinó que en realidad era por las algas. Pero muchas personas piensan que es directamente contaminación. ¿Y qué genera esa contaminación ahí? Por Corpesca. Justamente para las zonas allá de la playa está Corpesca, está Golden Omega, y todo eso tiene que botar desechos, porque eso es algo que tenemos que tener claro. Todo lo que creamos tiene desechos. La pregunta es dónde los tiramos. ¿Dónde tiramos esos desechos? La mayor parte se tiran al mar. ¿Por qué creen ustedes que los desechos van generalmente hacia el mar? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es la causa de que en el mar, siempre en el mar? ¿Se han preguntado alguna vez? En la tierra no lo vamos a tirar jamás. Bueno, a excepción de lo que es la contaminación, no sé, pues, de la basura. Pero generalmente todo va al mar porque es la mayor porción que tenemos en la tierra. O sea, para el ser humano, a veces que contaminemos un poquito del mar no afecta tanto. Pero termina afectando más de la cuenta. ¿Por qué? Porque en realidad la vida marina, nosotros también comemos de la vida marina. Al afectar la vida marina, también somos afectados nosotros. Muchos países alrededor del mundo llevan al límite los recursos naturales que tenemos. ¿Ya? De hecho, no sé si ustedes saben, creo que se los comenté, pero nosotros ya nos gastamos todos los recursos naturales del próximo año. A esta altura ya nos gastamos lo que deberíamos haber gastado el próximo año. Y no lo digo por Chile, lo digo por el mundo. Entonces, esto es algo difícil de controlar. Una de las razones principales del por qué estamos gastando tantos recursos naturales es porque cada vez hay un aumento incontrolable de la población. O sea, cada vez nace más gente y eso genera que necesitamos, ¿cierto?, más espacio para vivir, ¿cierto?, las construcciones, el alimento, ¿cierto?, la ropa. Por lo tanto, empezamos a destruir bosques porque necesitamos espacio para poder construir edificios. La codicia. O sea, es un punto importantísimo dentro del ser humano, la codicia. ¿Ya? Entonces, esa es una de las razones. Otra causa es la tala de árboles. ¿Para qué talamos los árboles nosotros? Para producir papel, para producir combustible, para producir carbón, ¿ya? Entonces, el carbón lo utilizamos para efectos de, no solamente va a ser asado, también lo utilizamos, ¿cierto?, para la combustión en general. Y la combustión está hecha directamente para poder satisfacer la necesidad del movimiento, o sea, podernos desplazar de un lugar a otro, ¿cierto? ¿Cómo ustedes ayudarían a que las grandes empresas dijeran, oh, parece que ya no nos sirve mucho talar árboles? Ya, por ejemplo, movilizándose en bicicleta. Pero movilizarse en bicicleta tiene su costo. ¿Cuáles serían los costos de movilizarse en bicicleta? Materiales, el espacio. O sea, de hecho, ¿vieron cómo acá se hizo una ciclovía acá no me acuerdo cómo se llama la calle? En 18 y quedó la embarrada? Porque tampoco es llegar y preparar una ciclovía. Hay que hacer un estudio de eso. ¿Ah? Ajá. Y los autos se estacionan ahí. Sí. Uno pasa por el lado y hasta uno lo mira feo porque es una ciclovía y se estaciona ahí. Sí, nos falta la gente llora. ¿Ya?
Ahora, ¿qué va a ocurrir si la situación de los recursos energéticos de la misma manera sigue, o sea, sigue así? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si ya de por sí no estamos gastando los recursos naturales y energéticos del próximo año. Si seguimos en este ciclo. Los no renovables se van a acabar. Y si se acaban, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes creen que el ser humano va a quedarse ahí tranquilo? De hecho, ¿ustedes saben por qué murió las salitreras de Hamilton, por ejemplo? ¿Alguien conoce esa historia de por qué murió la salitrera? Salitrera, pues. Eh, Sacaban sal. Se generó la sal sintética, justamente. Y como nació la sal sintética, ya no era necesario extraer la sal y por eso es que murieron esas empresas, entre comillas. ¿Habrá la posibilidad de que generen petróleo sintético? Es difícil, porque para generar petróleo sintético necesitas materiales que sean de combustión. Y el combustible de por sí lo sacas de la naturaleza. Ya sea el gas, ¿cierto? El petróleo. Entonces igual es complicado. Todo esto viene de los ¿cómo se llama? Europa están creando un cobre alternativo y eso podría perjudicar a Chile porque nosotros estamos Sí. Es que de hecho se está tratando de hacer todo sintético. El problema de lo sintético es que igual requieres de más materiales. Al fin y al cabo terminas destruyendo más. Ahora, aparentemente si seguimos así vamos a terminar como la película que vieron ustedes, pues Interestelar. ¿Cierto? Que se dio la necesidad de salir del país, calla, de la ciudad tampoco, del planeta, ¿cierto? Porque ya no era habitable la Tierra. Y así vamos a ir. De hecho, se estima que si seguimos así, el 2050, adiós planeta. Así de simple. De hecho, todos los planes que están haciendo ahora, todos los tratados, todas las acciones que están mitigando, o sea, que están realizando para mitigar el calentamiento global y el cambio climático son hasta el 2050. Porque Sí. recién en 2030 más o menos van a saber si es reversible o no. Exactamente. Entonces es súper complejo. La acumulación de residuos claramente es un efecto también colateral de todo esto. ¿Por qué? Porque no solamente contamina, sino que también genera, ¿cómo se llama? Efectos negativos en la salud humana. Si quisiéramos botar algo al piso, de partida tendríamos que pensar que es biodegradable. ¿Sabes qué es lo que es biodegradable? ¿Qué es biodegradable? Que se puede disolver con el tiempo, naturalmente. ¿Qué cosas son biodegradables? El papel, ¿ya? ¿Ah? Una fruta, todo lo que es orgánico. El problema es que las frutas ya no son tan orgánicas, entonces no sé. ¿Cierto? El excremento también es biodegradable. El problema es que, ¿dónde hacen el excremento? ¿Cierto? Generalmente si eso se planta, o sea, se echa en la tierra, sirve de abono. ¿Cierto? Pero también es caro, entonces es un sinfín de cosas. ¿Cómo funcionan los rellenos sanitarios? Ustedes deberían saber que cada persona que trabaja en una industria, como lo que es la minería, ¿cierto? Necesita tener cuidados, ¿cierto? Cuidados alternativos. Y esos cuidados están asociados a, por ejemplo, utilizar mascarillas, que no son las que usamos nosotros, ¿cierto? ¿Y cuál es la solución para todo esto? El reciclaje. Esa es una solución importante. Gente que construye, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Con material reciclable, con botellas. De hecho, se están construyendo incluso hasta muros con botellas plásticas, por ejemplo, que se comprimen hasta dejar como una especie de ladrillo. Pero, ¿cuál es el problema principal del reciclaje? Que es muy caro. Y como dijiste por ahí, como dijo el Diego, la codicia gana más, ¿cierto? Entonces estamos totalmente mal. ¿Cómo afecta la contaminación al medio ambiente? El
problema de la contaminación del medio ambiente es que genera un desequilibrio en el ecosistema, ¿ya? No olvidemos que el ecosistema está súper bien hecho. De hecho, la pura, ¿cómo se llama?, cadena alimenticia ya está hecha de tal manera que esto mantenga un curso natural. Pero nosotros estamos matando las plantas que comen los animales, estamos matando los animales que se comen los mismos animales antes de que se los coman, entonces al final se produce todo un desequilibrio de ecosistema, generando contaminación, ¿cierto? Generando desechos, generando incluso virus y bacterias. ¿Quién de acá piensa así, sinceramente, que el COVID fue hecho por el ser humano para algún final, como por ejemplo, no sé, matar a ancianos? ¿Tú, Yara, lo piensas así o no? ¿Que el COVID fue hecho por el ser humano como para exterminar una cierta población? ¿Sí? No tiene nada de malo pensarlo. Ajá. ¿Tú, Diego, qué pensáis? ¿O pensáis que es algo natural? Que los chinitos se comieron al murciélago y quedó la barra. El murciélago tiene un organismo que puede ser capaz de soportar varios virus que nosotros no podemos soportar. Entonces, él puede almacenar varios virus que no le hacen nada y en una de esas no lo cocinan. Puede ser. Tiene lógica. Pero es algo tan China, Sí, pues. igual puede ser inventado un laboratorio. que haya llegado a los museos. Yo creo que hoy en día ya podemos creer cualquier cosa. ¿Cierto? Bueno, en realidad nosotros podemos contaminar todo el ecosistema. El agua, el aire, los suelos, ¿cierto? ¿Cómo contaminamos el agua? Ya. ¿Y cómo contaminamos el aire? Ya lo sabemos. Oh, me jodiste. Me mató de una gachota y me lo dijo así, fumando. Puta, sorry, yo soy un contaminador. Y el agua con las fallas que hay en los petróleos. Sí. Y bueno, los suelos se contaminan Con con la minería, tal cual. Pero si se dan cuenta, todos los principales contaminantes en el sentido de industria son industrias importantes. La minería, o sea, Chile sin minería no vive. Tengo una duda con respecto a la minería que le contaminación del suelo. Yo sé que para poder extraer ciertos minerales hoy en día, tienen que echar cierta, no me acuerdo si son ácidos o qué sustancias son, pero echan unas sustancias al suelo con las que baja el nivel del suelo, por decirlo así, y ya han descubierto todos esos minerales. Después de eso, yo sé que ese suelo no se puede utilizar por muchos años más porque queda contaminado. ¿Cuántos años aproximadamente queda contaminado para no utilizarse? Unos 10 años. O más. Pero 10 años como lo mínimo. Cuando, no sé, cuando hay un incendio forestal, por ejemplo, ¿cuánto se demorará en generarse el mismo bosque que había antes? Pues? Es súper difícil. ¿Cómo utilizan los recursos naturales las plantas? Bueno, todos sabemos que las plantas funcionan bajo la fotosíntesis, ¿cierto? Y la fotosíntesis funciona en base a el sol. En el fondo es un medio de alimentación, ¿cierto? Pero si yo cortara las plantas, deja de haber un proceso de fotosíntesis o se complica más y eso complica más las cosas. Estamos mal. ¿Qué podemos hacer? Ya, vamos a crear un proyecto que nadie nos va a pescar. De hecho, yo tenía pensado hacer que hiciéramos un proyecto, pero después dije, ¿para qué? Si los proyectos generalmente que son de reciclaje o proyectos que son de contaminación, nadie los pesca porque son caros. Eso es un problema que tenemos acá grandísimo. ¿En qué afecta la tala de árboles al ecosistema? Bueno, la deforestación en general es una amenaza que genera el ser humano, principalmente. ¿Por qué? Porque recuerden entonces que las plantas igual son termorreguladores en cierta manera.
al matar las plantas, matamos o generamos mayor contaminación al aire, se genera más efecto invernadero y eso provoca más problemas. El problema es que no nos damos cuenta que estos problemas no solamente son al ecosistema, nosotros somos parte del ecosistema, nosotros también nos vemos involucrados. Y ahí estamos mal. De ahí hay una fotito donde ven, bueno, aquí está el osito, no sé qué tipo de oso es este. Supone que es como un oso polar, pero que se está poniendo café porque ahora es oso normal. Porque se está derritiendo. Eso quiere decir esa imagen. ¿Ya? O acá que la Tierra en el fondo se está calentando. Mira, y la mala wea que justo está en la parte del sur donde estamos nosotros. Bueno, los recursos energéticos en realidad pueden ser renovables y no renovables. Por cierto, eso ya lo sabemos. ¿Qué es renovable? Que la misma naturaleza los renueva. ¿Ya? Si bien es cierto, matar un árbol, o sea, cortar un árbol es malo, pero es un recurso, al final termina siendo un recurso renovable porque el árbol vuelve a crecer, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el cobre es un recurso renovable. No, pues en algún momento se va a acabar. O sea, hay una porción limitada de cobre y de ahí se acaba y fue. El agua es renovable por el puro ciclo del agua. ¿Y qué sacamos con contaminar todo el agua? Vamos a terminar con el ciclo del agua con puro lluvia ácida. Bueno, algunos renovables son la radiación solar, por eso no se nos va a acabar jamás. Ahí estamos salvados. El viento también es renovable, ¿cierto? Las mareas y las corrientes de agua, o sea, sí o sí van a seguir habiendo ríos, quizás se pueden secar, pero no en todos lados. Y siempre van a haber mareas, mientras que haya océano. Los combustibles fósiles, que son parte de combustibles antiguos, los combustibles nucleares, que nosotros los podemos crear directamente. El problema de los combustibles nucleares que trabajan con un núcleo atómico y liberan mucha energía. Entonces, cualquier desastre nuclear puede generar mucha radiación y eso vuelve a ser nocivo para todos. El puro caso de Chernobyl, ¿cierto? De hecho, no sé si ustedes saben, pero en el sector que fue ¿cómo se llama esta cuestión de Chernobyl? Incluso cuando se lanzó la bomba atómica en Hiroshima, que también liberó mucha radiación producto de algo nuclear, hasta el día de hoy se detecta radiación en ese sector. Y mucha gente de los alrededores no se vio afectada por la explosión, pero sí se vio afectada genéticamente por la radiación. Entonces muchas personas a lo mejor, a algunos se les cayó un ojo, otro un brazo, y la gente que nacía con malformaciones. ¿Cachai? Malformaciones congénitas súper graves, producto del exceso de radiación. Bueno, y todo esto también puede generar erosión. La erosión es este dibujo de acá, como que el suelo se partiera en muchas partes y lo vuelve muy seco. Por lo tanto, si yo quiero plantar un árbol ahí, no voy a poder hacerlo, ¿cierto? Porque el árbol en sí no va a tener de dónde sacar sus nutrientes por la raíz. ¿Cachai? Y por más que le eche agua, ya está erosionado, así que de por sí es tierra muerta. Bueno, esto es lo mismo que hemos hablado, así que... Bueno, hay un concepto que se llama la huella ecológica. La huella ecológica en sí es usado por los científicos para calcular diversas actividades realizadas. Huella ecológica es como la huella digital de nosotros. Es como lo que podemos observar desde atrás para poder tomar una decisión de acuerdo al ecosistema. Por ejemplo, no sé, Arica es una ciudad que tiene árboles, pero en 2015 cortamos todos los árboles. Entonces ahora Arica es una ciudad, no sé, pues, con mucha lluvia, por dar un ejemplo. Entonces hay una huella, algo que nos dice que mira, en este instante de tiempo ocurrió esto. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en Arica? Volver a plantar. Porque aparentemente ese sector, por su clima, va a poder ser capaz de cambiar el ecosistema del lugar al plantar. Se logran condiciones. Y eso lo hace también el estudio del carbono. Supongo que ustedes saben que el carbono nos ayuda incluso para saber desde cuándo data algo. Data me refiero desde cuándo murió, ¿qué es ¿alguien lo conoce? ¿El carbono?
Vamos a un numerito. Encontré un fósil y quiero saber de qué época es. Entonces uno estudia el carbono, K. ¿No sabes? ¿Qué se utiliza para saber la datación de las cosas? ¿No saben? El carbono 14. El carbono 14 es un combustible radioactivo. Entonces, lo que yo analizo en el fondo es el decaimiento radioactivo del carbono 14. Y con ese estudio yo puedo saber de cuándo nace o de cuándo murió, por ejemplo, un cierto objeto, etc. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos un dibujo. Miren, fíjense lo que era el glaciar anteriormente y ahora cómo está. Toda la porción que se ha perdido, y esto estamos hablando, esto fue como el 2012 nomás, po. Ahora está mucho más chiquitito. ¿Ya? Aquí podemos ver las temperaturas promedios por año y nos podemos dar cuenta que si bien es cierto, sí, hay temperaturas que suben, bajan, pero en una función lineal, esto sí o sí está creciendo. O sea, la temperatura de la Tierra está aumentando de manera gradual. ¿Ya? Y eso es terrible, porque al ir aumentando la temperatura, nosotros nos vamos muriendo sofocados, vamos sonados. Bueno, Chile no deja de ser parte del cambio climático, ¿cierto? Y como les había dicho la vez pasada, se han generado cosas que nunca se habían dado. Por ejemplo, el Tolten se dieron trombas marinas. ¿Ya? O sea, remolinos en el mar. Eso jamás se había dado en Chile. De hecho, eso se da en el norte del mundo, no en el sur del mundo. Es como cuando hablábamos de las auroras boreales. Las auroras boreales se dan, ¿cierto?, en el norte del mundo. Tormentas en el mar. Huracanes en el mar, remolinos en el mar. ¿Ya? Entonces, todos estos fenómenos se ven directamente desde Chile. ¿Ya? Bueno, aquí hay en general cómo se producen las trombas. ¿Ya? Es de partida un fenómeno atmosférico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el aire. El aire frío con el aire caliente. El aire frío con el aire caliente circundan, o sea que hacen una circulación de aire. Pero cuando se mezcla el aire frío con el agua caliente, es como cuando tengo agua caliente con agua fría. Hay un proceso químico que al mezclarse se empieza a generar un vórtice producto de la variación de presión. Entonces esta variación de presión empieza a generar un remolino. Y ahí es donde se generan las famosas trombas, en general trombas. ¿Ya? Fíjense que ahí está lloviendo y ahí se está empezando a generar este vapor, que producto de los vientos, obviamente, arrastra tierra o agua, dependiendo de, y genera las trombas, ya sean marinas o los remolinos acá en la tierra. Ahora, esto se genera a causa de vientos de 70 a 300 kilómetros por hora. O sea, no es cualquier viento. ¿Ya? Y bueno, también ahí está el invierno boliviano. Invierno boliviano, entre comillas, que se da entre Arica y Antofagasta. Pero ya sabemos por qué. Fíjense que aquí hay una imagen de Arica. ¿Lo visualizan, no? ¿Qué sería eso? Eso que estoy mostrando ahí. ¿Se ve? Sí. Parece sector sur, Marito. Sí. Eso es cuando baja él. Ah, la desembocadura del río. Cuando baja el río y queda la tole tole, la ensalada rusa. ¿Cierto? Y eso es producto del invierno boliviano, en general. Bueno, por las lluvias estivales. Entonces, por ejemplo, la baja que se ha visto en el agua del lago Chungara también se debe a todo. Sí, aparte que a pesar de que ha llovido, no es lo suficiente. ¿Cachai? De hecho, no sé si ustedes saben, pero nosotros podríamos tener el río San José todo el año, si quisiéramos. Pero para eso tendríamos que, hay una maquinaria que lo que hace es procesar el agua que va corriendo. Una la limpia y la otra es que la mantiene fluyendo constantemente. Y adivinen, ¿cuál es el problema? Son muy caros. Entonces, no nos conviene. Bueno, de aquí, entonces, tenemos que entender que otra cosa que también afecta mucho son los recursos energéticos.
¿Qué es directamente un recurso energético? Ah, se ponen a leer, ahí no dice qué es lo que es un recurso energético. El aire. Ya, pero ¿qué es un recurso energético? No cuáles son. Joaquín, ¿sabes qué es un recurso energético? ¿Podrías definirlo? Antes lo voy a sacar para que no lo... ¿Sabes qué es un recurso energético? Son todos los materiales que nos da la naturaleza que no hemos tocado. Todo lo que nos da la naturaleza que no hemos tocado, yo creo que sí lo hemos tocado. Nada, pero que no hemos metido nuestra mano. ¿Qué producen los recursos energéticos? Para ser específico. Energía. Bien, Joaquín, energía. ¿Y para qué nos sirve la energía? A nosotros, como seres humanos. Para producir más que eso, más específico todavía. Esa energía, ¿para qué la utilizamos nosotros? ¿Para producir qué cosa? Bien, para producir electricidad. ¿Y qué más? ¿Y esa electricidad en qué se puede traducir? En movimiento. En movimiento. La energía está hecha para generar movimiento. Movimiento de electrones que se traduce en electricidad, movimiento en los vehículos, como los combustibles, movimientos en el flujo calórico, como en el refrigerador, todo. Todo lo que tenga que ver o esté asociado al movimiento tiene que ver con los recursos energéticos. Como habíamos dicho, están los recursos renovables y no renovables. Característica importante, si la consumo, se recupera, por eso son renovables. En cambio, los no renovables, si la consumo, en algún momento no se va a recuperar. ¿Ya? ¿Cuáles serían renovables? El sol, la energía solar y la radiación electromagnética en general. ¿Hay cómo la radiación electromagnética? Sí, pues porque por más que nosotros emitamos ondas de radio, estas vienen de algún lado. Sacamos de algún lado. Somos capaces de producirlas, pero a su vez también están en el espacio. Así que en realidad no es tan raro pensar que es un recurso renovable o no convencionales. La mayoría de estos se captan con sensores fotovoltaicos. ¿Qué son sensores fotovoltaicos? ¿Los conocen o no? Los paneles solares. ¿Pero por qué se llaman fotovoltaicos? ¿Bajo qué efecto este funciona? Supone que captan la radiación solar. Ya, pero la radiación solar, ¿cómo se puede transformar en electricidad finalmente? Y de ahí de acumular. Del electro fotoeléctrico. Muy bien, Diego, del efecto fotoeléctrico. ¿Cómo funciona el efecto fotoeléctrico? Ustedes no han tenido física cuántica todavía, ¿no? ¿Mecánica cuántica? Mecánica cuántica. Ah, ya. Eso es un fenómeno, eso es un efecto mecánico cuántico. Pero en el fondo lo que yo tengo es un panel solar, una placa. Entonces cuando se emite luz, ¿cierto? Curiosamente los fotones son capaces de liberar electrones de esta placa metálica. Y como los electrones pueden empezar a circular por un circuito, entonces generan corriente. Así es como funciona directamente, en base al efecto fotoeléctrico. Electrones que se van a empezar a mover. Se desprenden electrones de la placa metálica, producto del efecto fotoeléctrico. Eso es lo que pasa, chicos. 1 second. Eso a grandes rasgos, pues en realidad tiene muchas más cosas el efecto fotoeléctrico. Hay ciertas cosas que yo tenía en mi presentación, ¿verdad? Bueno. No sé si eso fue una. Bueno, el agua también es ¿cómo se llama? Es una fuente renovable, ¿cierto? Nosotros podemos sacar, por ejemplo, de ríos y lagos la energía hidráulica, que se llama hidroeléctricas. ¿Y por qué se llaman hidroeléctricas? Porque el movimiento del agua genera
electricidad. Y también tenemos la energía mareomotriz, que es la energía que se genera por las mareas en el mar. Todas estas funcionan con pequeñas turbinas. Entonces, como la turbina empieza a moverse, se genera energía cinética. Mejor dicho, el movimiento se transforma en energía cinética. Y esa energía cinética se transforma en corriente eléctrica. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Los vientos también son una fuente inagotable. ¿Por qué? Porque siempre va a haber viento. Y de ahí nace la energía eólica, ¿cierto? ¿Qué hace la energía eólica? Exactamente lo mismo, ¿cierto? De las aspas de los molinos, estos se empiezan a mover y por una turbina que tienen por ahí, que está más o menos a la altura de las aspas, este se empieza a mover y empieza a generar electricidad. Entonces, se dan cuenta, todo es para generar electricidad, mayoritariamente. También tenemos los biocombustibles. ¿De dónde saco los biocombustibles? Por ejemplo, de la fermentación. ¿Ya? Pero también tenemos los recursos que no son renovables, como los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles generalmente ¿de dónde provienen? De la era de los dinosaurios, ¿cierto? De esa era en adelante ha cambiado el tiempo climatológico me refiero, no el tiempo de segundo, la presión y la temperatura. Y eso ha generado los combustibles fósiles. De hecho, muchos de los combustibles fósiles pueden ser incluso vestigios de ellos, porque es algo natural. Pero no habían infinitos dinosaurios, así que tampoco hay infinitos combustibles fósiles. ¿No hay forma a través de los combustibles fósiles datar de qué año vienen con alguna huella? Se estudia el combustible fósil para saber de qué año son. Así se ha determinado más o menos cuántos millones de años supuestamente tuvieron los dinosaurios acá en la Tierra. Si no me equivoco, lo que estuve leyendo, una de las causas o teorías por las que se pueden haber extinguido es un cambio climático tan grande como el que se va a provocar ahora si no se produce algo que provocó la extinción y el producto del aumento de la temperatura en nuestro tiempo. Pero fíjate lo curioso, ellos no contaminaban y se generó un cambio climático. Por eso también está la teoría de que el cambio climático se puede producir también, según leí también, tanto por el ser humano, porque el ser humano acrecenta el cambio climático, o también de manera natural, pero de manera natural puede durar 1.000 millones de años del siglo. Exactamente. Y ahí leyó. Bueno, de estos combustibles fósiles nosotros sacamos tres principales, que son el petróleo, que ¿para qué nos sirve? Para movernos. El carbón, que ¿para qué nos sirve? Para movernos. Y el gas natural. ¿Qué sería de nosotros sin gas natural? Nada, pues no podríamos cocinar, entonces estamos solos. Ahora, todos estos, curiosamente, están ligados a una estrella que tenemos nosotros, que es el Sol. ¿Por qué? Porque recuerden que el Sol emite calor hacia nosotros. Nosotros captamos el calor en forma de temperatura. Los cambios de la temperatura generan los distintos vientos. De ahí viene el viento, ¿cierto? La temperatura en general está apropiada para que tengamos agua en estado líquido, ¿cierto? Y para que se generen los biocombustibles, porque al fin y al cabo se degradan por la temperatura. Y también tenemos los combustibles fósiles de la misma forma. O sea, al fin y al cabo el sol es una fuente importantísima de energía para nosotros. De hecho, hasta cuando me levanto con sol amanezco con energía. No sé ustedes, pero yo sí. Solcito la lleva. Bueno, el agua, también gracias al sol tenemos un ciclo del agua. Porque el agua se evapora, llega al cerro, ¿cierto? Luego llueve, ¿cierto? Hay precipitaciones, y de esas precipitaciones cae a los ríos, a los lagos, y una parte de las napas subterráneas, y eso llega al mar, y así es como se va alimentando el agua. Por eso es que el agua es una fuente inagotable de energético que tenemos. ¿Ya?
Bueno, aquí lo mismo que le había dicho, el viento, el calentamiento del aire que hace que se generen los vientos, producto de las corrientes de convección que vimos la semana pasada. Y así de importante es el sol para nosotros. Tenemos algo que considerar. Los combustibles fósiles tienen ventajas e inconvenientes. ¿Cuáles serían las ventajas de los combustibles fósiles? De partida es fácil de extraer. ¿Ya? Permite una desarrollada tecnología, porque de hecho toda la tecnología está en base a los autos se mueven gracias al petróleo o al combustible. Aunque esté caro, pero se mueve. Y proporcionan múltiples materias primas, ¿cierto? Como el gas licuado que nos ayuda a calentar, qué sé yo. Pero ¿cuáles son los inconvenientes? No son renovables. El transporte es caro y con alto riesgo. Jamás en la vida traten de adelantar un auto que lleve petróleo, por favor. Porque si ese petróleo se cae, fuimos. Y perdimos caleta. Pero deje. Oh, COVID. Ya. Es difícil de almacenar porque es en muchas cantidades y provoca problemas ambientales cuando este contamina. Es un problema directo de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son los problemas de las energías hidráulicas? La energía hidráulica igual trae un problema. Así como tiene ventajas, como que no es contaminante en general, convierte directamente el movimiento del agua en electricidad, ¿cierto? Es 100% renovable, así que por ese lado estamos al otro lado. Pero tiene una capacidad ilimitada de los embalses. Ilimitada significa que puede crecer todo lo que ella quiera. Y al hacer eso, generamos un impacto medioambiental porque matamos ecosistemas para poder mantener esa agua. O sea, las represas incluso inundan muchos sectores. Y también tenemos riesgos porque si se rompe algo de acá, andecharte, porque si se rompe una de estas, imagínate todo el agua que va a salir de ahí y nos va a ahogar a todos. Nosotros no tenemos ninguna represa cerca. De hecho, ¿ustedes han visto alguna vez alguna represa hidráulica? Yo sí vi una en Brasil. Es enorme. Mira, ahí te sentí una hormiga al lado de esa otra. Son gigantes. Sí, de hecho. La vi en Foz de Iguazú, cuando fui de gira de estudio. Conozco solo ahí al sur. Bueno, las energías eólicas, yo diría que una de las más limpias de todas. No es contaminante, también convierte directamente la energía, pero tiene inconvenientes, como por ejemplo intermitencia de los vientos. Depende mucho del viento. Si el viento no está fuerte, no va a mover las aspas del molino y por lo tanto no vamos a generar energía. Entonces, es muy dependiente de la velocidad del viento. Genera un impacto ambiental. ¿Por qué creen ustedes que genera un impacto ambiental poner molino? Exactamente. Exactamente. Y también tiene una dificultad de almacenamiento. No puedo almacenar energía eléctrica de manera infinita o muy grande. Por lo tanto, necesito de más para poder encontrar ese tipo de energía. Bueno, la energía solar también es muy buena. Tampoco contamina, es súper directa por el efecto fotoeléctrico. Pero grandes variaciones en el tiempo de irradiación. ¿Qué pasa si coloco paneles solares en el sur de Chile? En Valdivia, por ejemplo. No va a funcionar mucho porque tienen sol muy poco veces al año. La puede ser un inconveniente grande. O sea, son en lugares bastante estratégicos donde las puedo usar. Y en otro lado estoy solo. Arica es un muy buen lugar para usar fuentes fotovoltaicas. De hecho, hay muchos lugares que ya la están usando. Pero es súper caro. Y al igual que en la eólica, para poder almacenar esa energía también se necesita de mucho espacio. Pero ¿cuál es la gracia de utilizar bien la energía?
¿Ya? Y aquí viene algo importante, que es el uso eficiente de los recursos energéticos. ¿Cómo yo puedo lograr consumir lo que necesito sin gastar de más? ¿Ya? La idea de minimizar los efectos de la contaminación es justamente para maximizar los efectos de la energía. Y estos me van a ayudar porque al yo necesitar menos material o gastar menos energía, significa que puedo mantener un cambio climático lo menos variable posible, puedo mejorar la calidad de vida y para más remate puedo aliviar el bolsillo. Porque puta que sale caro. ¿Cierto? ¿Por qué debe hacerse un uso eficiente? ¿Y cómo ahorrar la energía? ¿Ya? En general, la electricidad, como vimos, se encuentra en los combustibles fósiles, que de ahí se saca la mayor cantidad de energía. Pero utilizar combustibles fósiles aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, que es contaminante. Por eso es que mientras menos lo usemos, más beneficiarios para nosotros. ¿Cierto? Ahorrar o consumir energía es súper importante porque justamente ayuda a reducir el hecho de que queramos tantos recursos energéticos o extraer tantos recursos energéticos. Ahora, ¿qué hábitos debemos tomar? Realizar buenos hábitos de consumo no tiene costos y produce beneficios inmediatos. Puedes ahorrar hasta un 10% o un 20%. Si, por ejemplo, apagas las luces y desenchufas los aparatos que no se están utilizando. ¿Quién de acá, levante la mano, incluyéndome, desenchufa los cargadores, desenchufa la tele cuando no la ocupa? No, no la desenchufa. No, pues una vez a las 500 no sirve. Pues. Tiene que ser algo recurrente. ¿Qué cosa desenchufa? Ya, yo soy súper mal gastador de energía. ¿Tú, Diego? También soy mal gastador de energía. ¿Tú, Yara? O sea, yo puedo tener prendida la tele, computador, tener enchufado el celular y todo. Cambiar las ampolletas incandescentes por ampolletas de alta eficiencia. ¿Cuál es el problema de las ampolletas de alta eficiencia? Que son más caras, pero actualmente no son tan caras. ¿Cierto? Sí, que son más bajas. Aunque te levantes por 10 minutos del escritorio, apaga siempre la pantalla del computador o formatéalo en opción de ahorro. ¿Quién hace eso? Nancy, nadie. Abre el refrigerador solo cuando sea necesario. Si tienes que sacar varios alimentos, hazlo de una vez. Bueno, ese punto lo voy a tratar cuando terminemos. ¿Ya? Y planchar una vez a la semana. Yo no plancho. De partida plancha la plancha, pero yo no plancho. No, qué lata planchar. ¿Alguna vez a ustedes le dijeron sus mamás, antes de saber física, que no metieran nada caliente en el refrigerador? ¿Que no metieras nada caliente en el refrigerador? A mí sí me retaba mi mamita. O tener el refrigerador abierto, porque yo soy de la manía de abrir el refrigerador y te estoy como 2 horas pensando, ¿qué voy a sacar para comer? Pero el refrigerador abierto. No puedo abrir así como mirar. O la otra que tenemos, que a mí me pasa siempre, voy al refri, no hay nada para comer. Y a los 10 minutos vuelvo al refri porque pienso que va a aparecer alguna hueá ahí para comer y no aparece nada. ¿A quién la hace? Yo la hago siempre. Y mi mamá me dice, bueno, cuando voy a mi mamá, ¿para qué hacías eso si ya viste que no hay nada? Ay, que pensé que iba a llegar algo imaginario, no sé. Que también está mal. Dejar algo caliente en el refri no es malo para sí, para lo que estoy dejando. El problema se da que ustedes saben, porque lo saben de termodinámica, que el refrigerador es una máquina térmica, ¿cierto? Que funciona extrayendo aire frío del foco frío al foco caliente. Es un proceso totalmente contrario a lo natural. Para yo poder hacer eso, necesito extraer energía o trabajo de algún lado. ¿Y de dónde yo extraigo trabajo?
de la fuente eléctrica. O sea, el trabajo eléctrico es el que produce ¿cierto? El movimiento de energía desde el foco frío al foco caliente. ¿Para qué? Para que se produzca una disminución de temperatura más eficiente. Pero si coloco algo muy caliente, estoy obligando al refrigerador a extraer más trabajo para que extraiga más frío y para que esto seele más rápido. Entonces, al final, ¿qué estoy haciendo? Gastando más recursos energéticos. Estoy gastando más energía y por eso sale más caro. Por eso cuando cocinen, dejen que se hele un poco y recién lo meten al refri. Yo también tengo que aprender eso, ¿ya? Pero hay que hacerlo. Yo sé que uno mira esto y dice, oh, el profe está hablando pura tontera, pero es que es la verdad. Que nadie lo haga es otra cosa, pero es que es lo óptimo. ¿Han visto esta etiqueta o no? En algunos alimentos, en algunos refrigeradores, tele. Bueno, esta es la etiqueta de la eficiencia energética, ¿ya? La etiqueta verde y la B y la C son las más eficientes, ¿ya? Y la roja es la menos eficiente, pero es la menos eficiente porque es la que consume más energía. Por eso tenemos que preferir siempre aquellos que tengan etiqueta A. Ojalá siempre A. ¿Ya? Es más caro, pero a la larga igual nos ayuda a pesar de todo porque vamos a gastar menos energía eléctrica y por lo tanto nos va a salir más barato. ¿Ya? Como dicen por ahí, lo barato cuesta caro. ¿Ya? Si vamos a usar gas, no tengamos el gas prendido todo el rato, ¿cierto? Lo justo y necesario. O no sé si alguien tiene esa manía de, por ejemplo, no sé, prende el chip, es que antes se usaba, ahora hay cuestiones eléctricas. Pero yo prendo el mechero, termino de cocer, apago y después quiero usar el mismo, entonces coloco otra olla y lo vuelvo a prender. En vez de dejarlo ahí y cambiarlo al tiro, no. Eso también está mal. ¿Ya? Regular la temperatura, ¿ya? Evitar, por ejemplo, usar calefactores. ¿Alguien ocupa calefactores acá? Tú. Qué friolento. ¿Y por qué ocupa calefactores? Estoy lejos de casa. Bueno, hay empresas que, por ejemplo, son súper pocas ya, pero por ejemplo pintan con pintura que es, ¿cómo se llama? Que contamina menos, ¿ya? Pero también genera problemas al ecosistema. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero ahora hay pinturas que matan arañas, ¿verdad? Pero imagínate cómo está hecha esa pintura, pues, entonces no pasa nada. ¿Ah? De lo que está hecho. Diluyente y toda la cuestión que... Y por último, ¿ah? Es por una buena cosa. Bueno, y por último, el ahorro del consumo de transportes. También es importante tratar de evitar utilizar tanto transporte. O que sea un transporte más, no sé, pues si somos una familia y podemos ir todos en un auto, no hay para qué ir en 5 autos, pues bueno, vámonos todos en el mismo auto. Ay, es que me carga. Bueno, pero ahí estamos ayudando al medio ambiente. Así como la otra vez el Joaquín nos hablaba de su maquillaje que era biodegradable. Eso es algo que ayuda, ¿cierto, Joaquín? Gracias, Joaquín. Cuando volváis del baño, ahí me respondí. Y bueno, la contaminación no es otra cosa que los recursos que estamos desperdiciando. Permitimos que se dispersen porque ignoramos su valor. Richard Buckminster Fuller. Finish. Oh, terminamos la maldita unidad. Fin. ¿Por qué? Porque se parece mucho a la información que está ahí, de la clase de hoy se parece a lo que yo ya tenía preparado. No importa. Tú siempre le puedes agregar algo mucho mejor a lo que yo digo. Siempre hay un dato curioso que yo no manejo y ustedes sí pueden manejar. Casi igual. Ah, porque es información que está en internet, pues, obviamente, que vaya a sacar lo mismo. Me tenéis que volver a leer. Aquí lo importante es siempre recordar que nosotros como profesores somos fuente de cambio.
Entonces tenemos que de alguna forma u otra forma lograr que el cambio mental de los chiquillos, que es difícil, pero no imposible.